Omar García Harfuch, el hombre que ha puesto de rodillas a los cárteles más poderosos, sobrevivió a un ataque que parece sacado de una película de guerra. Más de 100 sicarios de los Ardillos, armados hasta los dientes, descargaron 1024 disparos contra su convoy en la carretera Iguala-Chilpancingo, en Guerrero. Esto no fue un simple atentado, fue un desafío al Estado mexicano, una declaración de guerra orquestada desde las sombras de un penal de máxima seguridad. Pero en el centro de este infierno, un hombre se mantuvo firme, con la calma de un estratega y el coraje de un titán. Hoy te contamos la historia de cómo Omar García Harfuch, el némesis de los cárteles, enfrentó la muerte y salió vivo. Si crees que conoces la violencia del narco, espera a escuchar esto, porque esta historia te va a dejar con la boca abierta. La carretera Iguala-Chilpancingo es un tramo temido, un corredor de asfalto que serpentea entre cerros escarpados y vegetación densa, donde los cárteles han impuesto su ley por años. A las 4 de la madrugada, el convoy de Harfuch avanzaba en formación cerrada. 6 camionetas Suburban blindadas, escoltadas por 20 elementos de élite de la Guardia Nacional, rumbo a una operación secreta en la Sierra de Guerrero. Su misión era clara: desmantelar un centro de operaciones de los Ardillos, un cártel que ha convertido la región en un reino de terror, con extorsiones, secuestros y tráfico de fentanilo a gran escala. Nadie en el convoy imaginaba la pesadilla que les esperaba. Desde el penal de máxima seguridad de Altamirano, el líder de los Ardillos, conocido como el Fresa, había dado una orden que resonó como un trueno: traigan la cabeza de Harfuch. Una semana antes, el equipo de inteligencia de Harfuch, conocido como Grupo Harf, había capturado a 5 lugartenientes clave del cártel en Chiapas, incautando 3 toneladas de fentanilo y 200 millones de pesos en efectivo. Ese golpe no solo dañó las finanzas de los Ardillos, sino que hirió el orgullo de El Fresa, un capo que no perdona la humillación. El ataque fue planeado con una precisión que eriza la piel. Los sicarios, vestidos con uniformes tácticos idénticos a los de la Guardia Nacional, montaron un falso retén en la carretera. 2 tráileres robados, colocados estratégicamente, bloquearon el paso, forzando al convoy a frenar. En ese instante, el infierno se desató. Desde las laderas de los cerros, francotiradores con rifles Barrett, calibre 50, dispararon contra los neumáticos y el motor de la camioneta principal. Al mismo tiempo, más de 20 camionetas Ram 2500, con blindaje artesanal y vidrios polarizados, surgieron de caminos rurales, cerrando cualquier posibilidad de escape. El aire se llenó de un estruendo ensordecedor. Rifles AK-47, AR-15 y una ametralladora M60 descargaron una tormenta de balas. En total, 1024 impactos golpearon el vehículo de Harfuch, dejando la carrocería como un colador de acero perforado por la furia. Un camionero, testigo accidental que se escondió bajo su unidad, lo describió con voz temblorosa. Era como una película de guerra, pero real. Solo se oían balas golpeando metal, vidrios explotando y el eco de las granadas. Pensé que nadie podía salir vivo de ahí. Pero dentro de la camioneta principal, Harfuch no era una víctima atrapada. Era un líder en el ojo de la tormenta. Según un escolta herido en el brazo, el secretario mantuvo una calma que parecía inhumana. Con su pistola Glock 17, se apostó junto a una ventana destrozada y con disparos precisos, abatió a 3 sicarios que intentaban lanzar un explosivo al vehículo. Mientras las balas llovían y el humo de las granadas nublaba la carretera, Harfuch tomó el radio satelital y con voz firme coordinó el contraataque. «Rompemos formación, busquen cobertura en los márgenes», ordenó, sabiendo que cada segundo era crucial. Su camioneta, equipada con blindaje nivel 7 tras el atentado del cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, resistió lo imposible. Ni una sola bala perforó el habitáculo principal, un testimonio de la previsión de Harfuch, quien siempre ha dicho que la preparación es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Harfuch no solo resistió, anticipó. Días antes, había desplegado un destacamento de fuerzas especiales en una base cercana, en Chilpancingo, bajo el protocolo Águila Caída, un plan de emergencia que él mismo diseñó para ataques de alta intensidad.
A los 12 minutos del enfrentamiento, el rugido de helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana iluminó el cielo. Sus reflectores convirtieron la noche en un escenario de guerra, y los sicarios, al ver los refuerzos, comenzaron a perder el control. Dos de sus líderes fueron abatidos por los escoltas de Harfuch, y la ofensiva se desmoronó. Los atacantes diezmados huyeron, dejando atrás camionetas incendiadas, armas pesadas y 14 cuerpos en el asfalto. La escena era dantesca. Cráteres de 3 metros en la carretera, árboles astillados, casquillos esparcidos como un mosaico mortal. El vehículo de Harfuch, con el motor fundido y los neumáticos destrozados, era un esqueleto humeante, pero él estaba vivo, ileso y listo para contraatacar. Desde la base de Chilpancingo, Harfuch asumió el mando de la persecución. Con el chaleco antibalas puesto y la adrenalina aún corriendo, ordenó operativos de cerco en 5 municipios: Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y Coyuca de Benítez. Drones con cámaras térmicas rastrearon caminos rurales, mientras equipos tácticos peinaban la sierra. En las primeras horas, capturaron a 8 sicarios, 2 de ellos heridos, quienes confesaron que el Fresa, desde el penal de Altamirano, había planeado la operación durante semanas. La captura de sus hombres en Chiapas fue el detonante, un golpe que no solo dañó las finanzas del cártel, sino que lo humilló frente a sus aliados. Para el Fresa, Harfuch no era solo un enemigo, era una amenaza que debía eliminarse a cualquier costo. La emboscada expuso la sofisticación de los ardillos. Los sicarios no eran simples matones. Habían sido entrenados en campamentos clandestinos en la Sierra de Guerrero, bajo la supervisión de exmilitares desertores. Sus uniformes, réplicas exactas de los de la Guardia Nacional, engañaron incluso a conductores cercanos. Las camionetas Ram, modificadas con torretas improvisadas para montar la ametralladora M60, eran capaces de disparar 600 cartuchos por minuto. Los rifles Barrett, diseñados para perforar blindajes, son armas exclusivas de ejércitos profesionales, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿cómo llegaron a manos de los sicarios? Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional sugiere que el armamento fue desviado de un arsenal en Acapulco, señalando una red de corrupción que alcanza niveles altos en las Fuerzas Armadas. Pero más allá de las armas, el ataque fue un desafío directo al Estado mexicano, un mensaje de que los ardillos creían que podían actuar con impunidad. Se equivocaron. En las horas posteriores, Harfuch coordinó cateos en 3 casas de seguridad en Iguala, donde encontraron radios cifrados, mapas de la ruta del convoy y un cuaderno con detalles de los movimientos de Harfuch durante 3 meses. La precisión del ataque apunta a una filtración interna. Un capitán de la Guardia Nacional, asignado a la región, desapareció esa noche, y su celular, recuperado en un cateo, contenía mensajes cifrados con un contacto identificado como F. Las investigaciones sugieren que este capitán fue el enlace con los sicarios, recibiendo 10 millones de pesos por la cabeza de Harfuch, transferidos desde una cuenta en las Islas Caimán, vinculada a un empresario de Acapulco, dueño de hoteles de lujo que sirven como fachada para lavar dinero. La respuesta de Harfuch fue implacable. En 48 horas se incautaron 15 camionetas, 200 kilos de explosivos, 10 rifles Barrett, 20 AK-47, 3 lanzagranadas RPG-7 y 500 cartuchos. Los detenidos confirmaron que el ataque fue financiado por una red de extorsión en Acapulco, conectada a empresas fantasma en paraísos fiscales. La operación, bautizada por los sicarios como Venganza Sangrienta, revela una red de inteligencia criminal con precisión militar. Los sicarios conocían la ruta exacta del convoy, los horarios de Harfuch y los detalles de su escolta. Un mapa encontrado en una casa de seguridad marcaba los puntos donde se colocaron los tráileres y las posiciones de los francotiradores. Esto sugiere que alguien dentro de las fuerzas de seguridad filtró información privilegiada. Los investigadores rastrean comunicaciones internas de la Guardia Nacional y el capitán desaparecido es el principal sospechoso. Pero la red va más allá. Transferencias desde cuentas en las Islas Caimán apuntan a una conexión con oficiales corruptos en Acapulco
y un empresario que opera como enlace financiero de los Ardillos. La magnitud del ataque expone las fracturas del Estado, donde la corrupción permite que los cárteles operen con impunidad. La trayectoria de Harfuch está marcada por desafíos extremos. En 2020 sobrevivió a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México, donde su camioneta recibió 414 disparos. 2 escoltas murieron y él salió con 3 heridas de bala. Hoy, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, su influencia es mayor. Su equipo ha desmantelado redes criminales, incautando toneladas de drogas y millones de pesos. Pero también enfrenta controversias. Su nombre ha sido ligado al caso Ayotzinapa, con acusaciones de que, como coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014, pudo saber de reuniones sobre la verdad histórica. Harfuch lo niega, presentando documentos que lo ubican en Michoacán. Las acusaciones alimentadas por la periodista Anabel Hernández persisten, pero su historial operativo es innegable. Redujo homicidios en Ciudad de México un 20% y desarticuló células del Cártel Jalisco y la Unión Tepito. El ataque en Guerrero es un punto de inflexión. La audacia de los Ardillos, usando tácticas militares y armas de alto calibre, muestra su desesperación ante la presión de Harfuch, pero también expone las fracturas del Estado. La desaparición del capitán y los indicios de desvío de armas sugieren corrupción en los cuarteles. Un oficial retirado, bajo anonimato, lo resumió: nadie mueve rifles Barrett sin ayuda desde adentro. Harfuch ha ordenado una purga en los mandos de Guerrero y se rumora que un coronel de alto rango está bajo investigación. Los Ardillos no actuaron solos. Inteligencia sugiere una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que no olvida el atentado fallido de 2020. La captura de sicarios revela que recibieron $1 millón para financiar el ataque, canalizados a través de cuentas en paraísos fiscales. La carretera Iguala-Chilpancingo, aún marcada por los cráteres y casquillos del ataque del 31 de agosto de 2025, se convirtió en un símbolo de la guerra que México libra contra el narco. Mientras el sol salía en Guerrero, las imágenes de la camioneta de Omar García Harfuch, perforada por 1,024 balas, circulaban en redes sociales, encendiendo debates en cada rincón del país. En las calles de Chilpancingo, los comerciantes susurraban con temor, pero también con admiración, sobre el hombre que desafió a los Ardillos y salió vivo. En las colonias de San Salvador, donde la violencia del narco resuena como un eco familiar, la gente seguía la noticia con una mezcla de fascinación y escalofríos, preguntándose si el temple de Harfuch podría inspirar a sus propias autoridades. Pero detrás de la hazaña, una red de traiciones y corrupción comenzaba a desentrañarse, revelando que el ataque no fue solo un acto de venganza, sino un rompecabezas con piezas que conectan a los cárteles con el corazón del poder en México. Quédate con nosotros, porque esta historia está lejos de terminar y cada detalle te va a dejar sin palabras. En las horas posteriores al atentado, Harfuch, desde la base militar en Chilpancingo, no perdió un segundo. Con el chaleco antibalas a un puesto y el polvo de la carretera en su ropa, revisó los reportes de inteligencia con una precisión quirúrgica. Su equipo capturó a 8 sicarios en los primeros cateos, pero las confesiones de los detenidos abrieron una puerta a un mundo más oscuro. Los Ardillos, dirigidos por el Fresa desde el penal de Altamirano, no solo habían planeado el ataque durante semanas, sino que contaron con apoyo interno. Un capitán de la Guardia Nacional, cuyo nombre aún no se revela, fue identificado como el enlace clave. Su celular, encontrado en una casa de seguridad en Iguala, contenía mensajes cifrados que detallaban los movimientos del convoy de Harfuch. Uno de los mensajes, enviado a un contacto identificado como F, decía: «El pájaro estará en el nido a las 4». La frase, según los investigadores, era el código para el horario y la ruta de Harfuch. El capitán desapareció tras el ataque, pero su rastro llevó a una cuenta bancaria en las Islas Caimán con un depósito de 10 millones de pesos, vinculada a un empresario hotelero de Acapulco que opera como fachada para el lavado de dinero de los Ardillos. Los cateos en Iguala y Taxco revelaron más pistas. Un cuaderno con anotaciones sobre los horarios de Harfuch,
mapas de la carretera con posiciones marcadas para los francotiradores y radios cifrados que los sicarios usaban para coordinarse. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un arsenal escondido en una finca abandonada a 15 kilómetros de Chilpancingo. 10 rifles Barrett calibre .50, 20 AK-47, 3 lanzagranadas RPG-7 y 200 kilos de explosivos. Este armamento, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo provenía de un arsenal militar desviado en Acapulco, sino que incluía piezas importadas de Centroamérica, traficadas a través de rutas controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La alianza entre los Ardillos y el CJNG, aunque no confirmada oficialmente, comenzó a tomar forma en los reportes de inteligencia. Un sicario detenido, apodado El Zorro, confesó que el ataque fue financiado con $1 millón provenientes de una red de extorsión en Acapulco, canalizados a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. La operación, bautizada Venganza Sangrienta, no era solo un golpe contra Harfuch, sino un mensaje a todos los que se atreven a desafiar a los cárteles. Nadie está a salvo, ni siquiera el jefe de la Seguridad Nacional. Mientras tanto, Harfuch no se detuvo. Desde Chilpancingo, ordenó operativos masivos en 5 municipios, desplegando 500 elementos de la Guardia Nacional y la Marina. Drones con cámaras térmicas rastreaban la sierra, buscando cualquier señal de los sicarios prófugos. En un cateo en Acapulco, encontraron un laboratorio clandestino de fentanilo, escondido en una cañada a 60 kilómetros de Chilpancingo. Este complejo, con túneles de 2 kilómetros y sistemas de ventilación avanzados, producía 1,000 kilos de fentanilo al mes, suficiente para abastecer el mercado estadounidense durante medio año. Su destrucción, semanas antes del ataque, fue el golpe que desató la ira de El Fresa. La pérdida de 500 millones de pesos en precursores químicos y equipo fue un daño que el cártel no podía tolerar. Pero lo que los investigadores encontraron en el laboratorio fue aún más revelador. Documentos que vinculaban a los Ardillos con una red de precursores químicos provenientes de Asia, transportados a través de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Esta conexión internacional apunta a una red de tráfico que trasciende las fronteras de Guerrero, uniendo a los cárteles con proveedores globales. La traición interna, sin embargo, seguía siendo la mayor amenaza. Los investigadores descubrieron que el capitán desaparecido no actuó solo. Un segundo oficial, un teniente de la Guardia Nacional asignado a Iguala, fue detenido tras encontrar mensajes en su celular que lo vinculaban con el empresario de Acapulco. Este teniente, según los reportes, proporcionó detalles sobre el blindaje de las camionetas de Harfuch, permitiendo a los sicarios calibrar sus ataques con rifles Barrett. La corrupción, como una sombra, se extendía hasta los cuarteles. Un oficial retirado, hablando bajo anonimato, lo resumió. Nadie organiza un ataque así sin ayuda desde adentro. Los cárteles no solo compran armas, compran voluntades. Harfuch, consciente de esto, ordenó una revisión exhaustiva de los mandos en Guerrero, y los rumores de una purga en las Fuerzas Armadas comenzaron a circular. Un nombre misterioso, Coronel X, apareció en documentos incautados, sugiriendo que un oficial de alto rango podría estar involucrado. Aunque su identidad no ha sido revelada, los cateos en Acapulco encontraron transferencias bancarias que lo vinculan con cuentas en las Islas Caimán, las mismas usadas para pagar al capitán traidor. Suscríbete si te está gustando esta historia, porque lo que viene te va a sorprender aún más. La lucha de Harfuch no es solo contra los cárteles, sino contra un sistema donde la traición está en cada esquina, y esta batalla está lejos de terminar.